Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy el último programa del año. Bueno, mi nombre es Eduardo Suárez y acá estoy como siempre con nuestro analista político Nazareno Echepare y hoy tenemos un excelente, un gran invitado que es Federico González. También un gran analista y realmente muy contentos de que hoy haya podido venir. Hoy es un lujo. Hoy un lujo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, la idea era repasar los hechos más importantes del año y quién mejor que vos para acompañarnos, así que... Pero los voy a invitar primero a repasar lo que pasó en estos últimos días, en Navidad, porque el Grinch que se robó la Navidad, que para nosotros se llama Javier Milei, trajo algunos datos que realmente me han sorprendido mucho. ¿Usted sabe en casa cuánto era el ticket promedio de compras el año pasado? 36.000 pesos. Ahora, en diciembre de 2025, ¿se imagina de cuánto fue ese ticket promedio? Sí, 36.000 pesos. ¿Qué pasó? ¿Hicieron pelota todo? Y sí, bueno, pero es lo que se está viendo. La recesión que tienen es mortal y cada vez peor porque bajan la inflación con recesión. Entonces cada vez se recauda menos, entonces tienen que generar más recesión para poder ajustar sus cuentas. Porque no están buscando ir por la expansión y que él crezca y recaudar más para poder. Bueno, ese es el tema. Sí, me vino a la mente lo del viejo refrán, el tiro le salió por la culata. Tanto hablar del ancla, el ancla fiscal, el ancla monetario. Bueno, acá el ancla es del consumo. Ese es el anclado. 36.000, dijiste 36.000, y bueno, y pasó un año y acá estamos. ¿Vos sabés qué decía Javier Milei hace un año? ¿Tenemos el video por ahí? El año 2025 va a ser brillante, con una tasa de inflación cayendo y con los salarios volando en dólares, y con caída en la pobreza, en la indigencia, la actividad subiendo fuertemente. El año 2025 va a ser brillante, con una tasa de inflación cayendo y con los salarios volando en dólares, y con caída en la pobreza, en la indigencia, la actividad subiendo fuertemente. Sí, volaron, se fueron los salarios. Año brillante. La inflación cayendo, los salarios volando en dólares. Nada de eso pasó. Pero ese es el problema, no de él. De vos que seguís insistiendo con la mentira de lo que nunca iba a pasar. Te compraron con la dolarización, con la destrucción del Banco Central, con la venta de niños, con la venta de órganos. Y te vieron la cara. Y él tenía razón cuando lo pensó. ¿Cómo sigue el 2026, Federico? Y mira, yo creo que de mal en peor. Y justamente hablando del ancla, otro ancla es el ancla discursiva de Milei. No importa lo que pase, él siempre dice lo mismo. Es totalmente inmune y refractario a los datos de la realidad. Sea que mejora un poco, aunque empeora, él siempre dice lo mismo, siempre te cuenta la misma historia. Y en octubre del 2024, yo me acuerdo que decía que la inflación ya era cero, técnicamente. ¿Viste con esas aritméticas que solamente él las comprende, que había que sacarle el crawling pace y no sé qué otro factor más había que sacarle, y ya técnicamente era cero, pero bueno, que este año a octubre, dentro de un año, ya iba técnicamente, ahí ya no era técnicamente, realmente iba a ser inferior a 1. Y acá estamos. Pero ahora apareció un nuevo estudio que en realidad no eran 18 meses, sino que eran 26 meses, porque hay que estirarlo un poquito más para adelante. Porque descubrió que alguien en la Universidad de Córdoba, creo, en realidad volvió a hacer el cálculo, creo que era en el Centro de Investigación de Andá y Descubrilo, y que, era en vez de 18 meses, que eran 26. Pero además con el agravante que eran 26, pero que no se contaban desde que él asumió el gobierno. Creo que se empezaron a contar desde mayo del 2024. Está bien, o sea, esa sí es variable. La variable
te acomodo los números para que me dé bien. Pero es todo te acomodo los números. A ver, la suba de las tarifas no es inflacionaria, son sinceramientos y no lo colocan. Pero mira, eso yo creo que es una de las cosas más absurdas que hay. En la era de la inteligencia artificial, el índice de precio del consumidor tendría que ser en tiempo real. Y la ponderación tendría que ser una ponderación adecuada a la realidad y cambiando con la dinámica de la realidad. No podemos tener un sistema de ponderación de variables de hace 20 años cuando los servicios pesaban, no sé, el 1% y ahora pesan el 20%, el 25%, en algunos el 50%. Es increíble. Que ibas a un locutorio para tener internet y que... Porque realmente la realidad de hace 20 años atrás cambió absolutamente. Sí, además, mira, yo no sé cuánto es el presupuesto del INDEC, pero yo creo que con la montaña de plata que se debe gastar, si te armás un programita amateur de IA para medirlo en tiempo real, te sale mejor y te sale con una ponderación adecuada a la realidad. Una pregunta, ¿quieren medirlo? ¿O lo que pierden tiempo es cómo lo adaptan a que dé menos? Mira, yo creo que las dos cosas. Primero que me parece que tal... Guillermo Moreno era y parecía. En cambio, Marco Labaña es igual o peor que Moreno, pero viste que tiene cara de bueno. Sí, entonces sí, por de eso nada. O de nada, sí, entonces le perdonamos todo. Pero eso por un lado, pero por otro lado yo creo que hay una profunda inoperancia. Es decir, hay una profunda falta de ideas y no ayornamiento a los tiempos modernos. Ahora, yo lo que no entiendo, antes de ser electo presidente, el año anterior, dijo de todo de Marcos Labaña y que el INDEC no servía y los números del INDEC no servían, etcétera, etcétera. Llegó él y no lo cambió nada, lo dejó. Sí, y mira, y hablando de esa Era época, efectivo entonces, para decir lo que él quería. Era efectivo mientras jugara para mí. Mira, hay algo que a mí me parece que en general no se habla de eso, que es cuánto del desastre económico final del gobierno anterior, no digo que no lo engendrara, pero bueno, convengamos que los últimos 6 meses fueron lapidarios. Pero ¿en cuánto influyó el efecto Milei? Un tipo con chance de ganar que dice el peso es excremento, voy a incendiar el Banco Central y voy a dolarizar, ¿cómo no va a ser inflacionario eso? Pero de eso no se habla. O sea que la inflación que volaba al 27.000%, ese número que también es incontrastable, ¿cuánto de ese 27.000 era el efecto Milei? Tanto que habla del efecto Cuca y el efecto Milei ahí. No, aparte, cuando entró él, lo primero que hizo fue mandar el dólar alto y generó un montón de inflación. Generó más del 100% de inflación en algunos productos. Eso no lo midió. Él partió después de eso y dijo, uy, la bajé, claro, pero si la subiste vos. Con la expectativa que dijiste que ibas aparte, vendió expectativa de que iba a llevar a los precios muy arriba, que después no lo hizo, pero la gente ante la expectativa de que el comerciante que le va a venir, a un pequeño comerciante lo funde. Si yo hoy, mi capital son, por decir, $20.000, y a mí me llevan al doble la mercadería de golpe para reponer, tengo que poner el doble de dinero, no lo tengo, voy a tomar la mitad de stock. Al tomar la mitad de stock, si yo no tengo, como es, digamos, voy a poder vender mucho menos, a lo mejor no junto los gastos y así te termina fundiendo. ¿Me entendés? No cubro la unidad económica, no me salía la palabra. Se llama unidad económica. Yo tengo que tener determinada cantidad de ventas para poder cubrir gastos. Si yo me quedo sin eso en capital, ya no la voy a poder cubrir, el cual estoy fundido. Pero la gran Milei está lleno de paradojas, pero la principal es él que se autopercibe como candidato a premio Nobel por no sé qué esoterismo de Pareto y no sé qué otro nombre raro. Él no puede, no podría tener racionalidad frente a la economía del almacenero. El almacenero la tiene más clara que Milei. Y sí, porque tiene que vivir. Claro, porque está anclado en la realidad. Vos sabés que, mira, una anécdota, en la época, yo diría, sería septiembre del 2023,
voy a un programa y lo entrevista Chiche Helblum. Y claro, estábamos todos ahí esperando y bueno, y como vino Milei, bueno, tuvimos que seguir esperando. Pero yo lo tenía ahí al lado. Yo escuchaba su discurso, decía, claro, no, probablemente alguna habilidad tiene porque su discurso es totalmente coherente, tiene una lógica interna. Y hice el clic. Cuando yo era estudiante de psicología, íbamos a hacer prácticas al Borda. Y era común en esa época que por ahí venía el profe y empezaba a dar la clase y era un buen profe, estábamos todos anotando. Pero había un problema, que por ahí llegaba el profe verdadero y nos dábamos cuenta que este no era el profe, este era un interno. Bueno, ¿sabés que yo pensé eso de Milei? Digo, claro, este tipo tiene un economicismo académico que es perfecto, pero no tiene nada que ver, no sabe de qué habla. Tuve esa impresión y me dio un poco de miedo. ¿No viste cuando le entrevistó en aquel momento Helblum y le preguntó si él sabía cuánto era una jubilación mínima, cuánto costaba un boleto de un ticket de subte, ¿no? Un kilo de carne? Nada, el tipo estaba totalmente... ¿Por qué? Porque los mandados los hace mi hermana, porque él está en otro limbo. Lo que pasa es que nosotros vamos viendo la progresión de destrucción, no solamente de sus actos políticos, sino para él mismo. Cuando vemos hace unos días a este tipo desalineado, sucio con el mameluco en Carajo TV, desconectado de la realidad, llevándose la mano al traste 8 veces y después los dedos a la nariz, cualquiera de nosotros lo internan inmediatamente. Pero totalmente. Y la gente que lo sigue, reaccionen. ¿No se dieron cuenta o necesitan que usemos plastilina? Sí, además, lo que es increíble es cuántas señales necesitan para darse cuenta que parece un loco y es un loco. Mira, la otra vez hablando, le causó gracia a Guillermo Moreno, estábamos compartiendo un programa y salió este tema, si era loco, ¿no? Yo me acordé que él decía que la diferencia entre un loco y un genio es el éxito. Bueno. Y entonces listo, está aprobado. Claro, entonces me hizo acordar a Salvador Dalí. Salvador Dalí una vez le preguntaron sobre eso, dice si él era un loco, y dijo, no, la diferencia entre Dalí y un loco es que Dalí no está loco. Entonces yo hice esta relación. Lo que pasa es que Dalí era un genio que se hacía el loco, en cambio Milei es un loco que se cree un genio. Perfectamente definido. Bueno, pero sigamos con el tema de la economía, porque cuando bien decías recién que la diferencia entre el loco y el genio está en el resultado, vos fíjate que las familias últimamente están no solamente tomando un montón de crédito para comer, sino que están entrando en mora para pagar ese crédito. Hay unas placas que son muy elocuentes que trajimos hoy. La primera tiene que ver, vos fíjate, ahí no entra totalmente en la pantalla, pero el crecimiento exponencial de la mora en los créditos de las familias, que son mayormente, está cerca del 30%, que es no de tarjeta de débito, sino de tarjeta de crédito, que hemos pasado de la etapa de no compro televisor, no compro ningún bien suntuario, pago la comida, pero ahora no tengo cómo pagar esa tarjeta para comprar más comida. Vos fíjate la morosidad cómo trepó en el último tiempo. Y bueno, mira, en una época cuando surgió el problema de la deuda, allá hace unos 40 o 50 años, se hablaba de la deuda externa, después empezó a hablar de la deuda interna, pero la deuda interna era otro concepto, lo que debemos internamente. Ahora ya es más que la interna, esta es la que tengo en mi casa, es la deuda intrafamiliar. Y eso tiene que ser una variable económica como cualquier otra. ¿Cuánto es la deuda intrafamiliar y cuál es el agregado de esa deuda? ¿Y cómo van a hacer las familias para pagarlo? Bueno, sin embargo, Milei estuvo hablando del tema, especialmente el tema desempleo, y pareciera que, como bien decís vos, la diferencia esta del loco y el éxito, a él no le entran balas. Según lo que ha dicho en las últimas horas, a ver si está el video.
Desde que usted asumió cerraron 20.000 empresas y se perdieron 154.000 puestos de trabajo formales. ¿Y entonces cómo es que bajó el desempleo? ¿Y cómo es que se crearon 250.000 puestos de trabajo? Usted, digamos, tiene que mirar el agregado. Algunas empresas cierran y otras se crean. Otras, claro. Vos fijate que así como ellos mienten con la cuestión del superávit, lo mismo miente con el desempleo. ¿Es real, Eduardo, el número No, que...? la realidad que ellos dicen que el desempleo hoy está en 6,6 según el INDEC. Pero, ¿cuál es el problema? Yo encontré ahí, revisando todos los números, que ellos separan el universo del trabajo, son 30 millones, pero el 51,4%, 15,4 millones, los llaman inactivos. Y dentro de los inactivos están todo aquel que no busca trabajo. Ejemplo, un cartonero es un inactivo, no es un desocupado, porque él no presenta currículum ni está buscando trabajo. Todo aquel que no tiene un oficio no está buscando trabajo. Le toman de un lado, toman al otro o va por su cuenta. No los ponen en informales a esos. Los informales son todos aquellos que están trabajando en empresas en negro. Que eso es lo que determinan como informales. Todos aquellos que no están trabajando en una empresa, como los cartoneros o los que hacen changas, etcétera, los mandan a inactivos y no están dentro del millón de desocupados que dicen que están. Vos sabés que... Lindo dibujo, ¿eh? Sí, vos sabés que me hizo acordar que yo en una época en psicología estudiábamos psicometría, teoría de la medición. Sí. Y entonces hay muchos tipos de validez, pero hay una que uno la da por supuesta. ¿Para qué me hablan de esta? Que se llama validez aparente. Validez aparente quiere decir que lo que vos medís tiene que razonablemente ser lo que querés medir. Si no, después por más que le pongas estadísticas, es un absurdo. Y yo creo que las mediciones del INDEC y cómo las usa Milei son una permanente violación del sentido común. Y además, en relación a esto que dijo sobre el desempleo, fíjate que en esa misma entrevista, cuando la variable era el consumo, decía, no, está mal, eso está mal porque no está midiendo el consumo digital. Lo que no está midiendo. Claro. Ahí sí está mal, pero en esta está bien. Es que o sea, está bien en la que me gusta a mí. Los números pueden estar correctos, es subjetivamente cómo los interpretamos. Si yo voy a interpretar que una persona que come aunque sea un bocado de pan, aunque sea duro, por día no es pobre, la pobreza está en menos del 1%. Pero y no. no estoy mintiendo, es cómo la mido. Ese es el tema. Y sí, pero además de cómo la interpretamos, también tiene una sutileza, porque es cómo la pensamos medir. Entonces ya el error viene, el pecado original viene de haber medido algo que es absurdo. Después, obviamente, como la mayoría de la gente no sabe de dónde partís, entonces, bueno, ahí sí ya entra el juego de la interpretación. Lo mismo que con lo de que bajó el índice de pobreza. Eso para mí es la cosa más absurda que yo recuerdo haber visto en términos de dibujos estadísticos. Bueno, ellos en eso siempre se han mandado en cana con los datos que ocultaban, porque de vez en cuando se les escapa. La prueba creo que más palpable de todo esto es la pirámide de ingresos, en la cual vos tenés, si vos vas a medir de acuerdo al ingreso de cada familia, estás con más del 60 y pico % de familias pobres en Argentina. Lo que pasa es que ellos, empiezan a jugar con las variables, con los ponderables, etcétera, y van tratando de ajustar. Pero en algún momento esa información se les termina de escapar. Cuando recién hablábamos de desempleo, vos fíjate que tanto en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires es abrumadoramente mayoritaria la cantidad de gente que se quedó sin laburo. Ahora vos mirás que lo que te va a decir, te va a hablar él de los agregados y no sé qué más, y vas a Neuquén y te dice, sí, tuviste crecimiento del empleo, pero es porque el único sector que está dando trabajo es la industria petrolera. Pero cuando empezás a escarbar un poco te das cuenta que si vos vas a Anielo, vas a encontrar que la capacidad hotelera está al 60%. Es decir, ¿quién te quedó trabajando ahí? El
gran o pequeño empresario argentino, que para nosotros son grandes, para el exterior son pequeños, porque los extranjeros se fueron todos. De ahí que se explica la caída de la inversión directa extranjera. Realmente el nivel de destrucción que está haciendo este pibe es tremendo. Después hay otros datos más que tienen que ver con cuáles son los sectores que están realmente funcionando. Ellos, para justificar que no hay recesión, metieron la intermediación financiera, metieron el cobro de impuestos, y decís, che, pero ¿y del otro lado la industria? No, todas las industrias están aniquiladas, porque vos tenés a textiles al 30 y pico % de la capacidad instalada, caucho, petroquímica, etcétera, los tenés al 40 y pico. Lo único que te funciona es un sector que son, vamos a decirlo también, porque es importante, son los tipos que lo pusieron en el poder a Milei, pero eso apenas te genera que el 5% de la mano de obra que necesitas para que el país funcione. Y sí, pero mira, ¿viste cuando a Milei le gusta decir, estos no saben sumar, ¿viste cuando dice que Kicillof no sabe sumar? Esto es una exponencial y no se dieron cuenta, no sé a quién se refiere. Bueno, Milei lo que tiene que repasar, estadística básica, es el promedio del desvío estándar. Es algo tan simple como, obviamente, y la distribución asimétrica. Porque claro, cuando vos tenés un outlier con un valor muy alto, obviamente todo el promedio te va a subir. Pero te va a subir, pero la deuda interna sigue creciendo. No, aparte no te da la realidad. Vos cuando te haces eso, sacás la curva, tenés que sacarlos, porque si no te rompe la curva y no sabes lo que está pasando. Pero lógico, eso me acuerdo que es análisis básico, análisis estadístico básico, sacar los outliers. Si tenés una distribución normal, que encima no es normal, por lo menos recortala al 95%, sacarle las puntas. Sí. Eso no lo hace. Pero mira, ¿se acuerdan la falacia esa de cuando le hicieron la joda? No me acuerdo. ¿De paja? No, la del supermercado. Creo que era Jumbo, que era que habían hecho como un índice que era irónico. El bot. Sí, que lo trolearon a él. Claro, lo trolearon a él, y que él y Caputo entraron y festejaban en vivo y les estaban tomando el pelo. Pero ¿te acordás que decían que ya había deflación? Y bueno, con semejante boludo, ¿qué queremos? Claro, ahora, que nos toca a los argentinos que lo llevamos ahí. Bueno, ese ya es un capítulo aparte. Yo me acuerdo que en la época en el 2023, en la época de la elección, yo decía, era de los que decían, sí, para mí Milei puede andar. ¿Y por qué? Y bueno, había muchas explicaciones. Pero para mí la principal es, porque el fenómeno de Milei básicamente es un fenómeno religioso, igual que el kirchnerismo, y la única manera de ganarle a una religión es inventando otra. Y yo creo que Milei inventó una nueva religión y son religiosos. Pero tiene sus riesgos. Vos sabés que casualmente justo en esta fecha nos vino fantástico el ejemplo. En Ghana apareció un tipo que se hace llamar Evo Noah o Evo Noé. Anunció que el 25 de diciembre se terminaba el mundo, le pidió a sus seguidores que vendieran todos sus bienes y que se subieran a su barca, que su barca era obviamente un barco de madera pero pequeño, pero veías, qué sé yo, miles de personas que lo seguían, él en taparrabo, y vos decís, che, pero qué parecido con Milei, porque acá tenemos a Moisés, que le pide a su gente que lo siga en el desierto porque esta caminata por el desierto en realidad es el cambio cultural que él plantea, porque en 30 años vamos a ser como Irlanda y no sé qué, y decís, che, pero esto también van a encallar todos estos muchachos. Pero absolutamente. Mirá, vuelvo al tema del espíritu religioso, supersticioso. Yo creo que el argentino es un poco más sofisticado, entonces la religión no puede ser tan burda como esa. Pero si te la pones, cuando uno la analiza, no estoy hablando de un análisis epistemológico profundo, el análisis de sentido común, te das cuenta que estructuralmente es lo mismo. Porque estructuralmente es, como vos lo acabas de decir, es la esperanza de que va a haber un mañana
donde todo va a florecer. Pero mira, además yo creo que, hasta te lo digo en términos de sentencia bíblica, ¿cuál es el programa económico de Milei? Buscad la libertad y todo lo demás se os dará por añadidura. Y traducido a lo concreto es, hagamos el equilibrio fiscal, si se mueren todos no importa, porque esa es el punto de apalancamiento de donde vamos a ir al cielo. Sí, vamos a llegar al cielo, pero muertos. Pero vos lo dijiste, él vende esperanza. El que vende esperanza y enamora, vendiendo esperanza, gana las elecciones. Y sí. Es eso. Entonces, cuando va alguien con racionalidad y explica todo cómo se debería hacer las cosas, nadie lo vota. Pero hay un momento que se te pudre, ¿eh? Porque también Sí, pero van a votarle a otro que vende esperanza de otra manera. Yo ya creo eso. Pero hasta yo creo que la ahora gente hace siempre lo tuvimos a mismo. un de la Rúa que dijo que el avión era bonito pero lo vendía, que no le gustaba la Ferrari, que para él $1 $1, y le duró 2 años y poquito, y después se la recontrapuso. Sí, Y va en el mismo camino. Sí, además yo creo que hay que ser ecuánime en esto, porque a veces analizamos los fenómenos que tienen la magnitud que tienen, pero le damos una magnitud de medida. Milei no es que ganó 90-10, ni en el 2023 ni ahora. Está bien, sí, ganó bien, ¿cuánto fue? 42 a 35. Sí, bueno, pero los hechos fue en 28 puntos. Está bien, pero no estamos hablando de 65 a 35. Entonces, no, él no es razón. lideró una minoría. Claro, por porque supuesto. El 60 y pico % de la Por gente le votó en supuesto, contra. por O sea, porque supuesto. no fue, porque le votó en contra, y a eso sumale a quienes lo votaron para que no ganara el otro. Con lo cual su núcleo duro es bastante pequeño. Y además todo tiene un ciclo. El ciclo de te doy una nueva oportunidad también se va desgastando. Pues primero si tuviste fe, das una oportunidad, quizás das 2, pero 3 no das, ¿viste? Y además también depende de la magnitud del sufrimiento. Hay veces que el sufrimiento es tan grande que dejémonos de joder. Y yo creo que el 2026, volviendo a la pregunta inicial, va en esa línea. Yo creo que este 2026 va a ser muy jodido. No, es lógico que la gente diga hasta cuándo te voy a tener la vela con el verso tuyo, porque tampoco, digamos, la gente pueden fingir que son boludos un rato, después se te da vuelta enseguida todo, porque si vos tenés, como decíamos recién, hace un año el ticket de venta promedio es el mismo que hoy, evidentemente la gente no tiene ya para gastar, están recontra el límite. Acabamos de ver las placas que el crédito, la morosidad en el crédito de la comida se les disparó. Y en las empresas estamos viendo otro fenómeno que es que los cheques que no se pagan también se ha disparado también. La morosidad en todos lados, los bancos están desesperados con la morosidad. Y hablando de la comida, este año renunciaron 18.000 de las Fuerzas Armadas, miembros de las Fuerzas Armadas, los más bajos, todos aludiendo que no les alcanzaba para comer. Y bueno, mira, Y haciendo los valores, toda la parte más baja está dentro del límite de está dentro de la pobreza. Sí, mira, yo lo nombré una vez, no es que tenga ninguna simpatía con este personaje, ahora lo voy a nombrar, Guillermo Moreno, pero me acuerdo que en la época de Macri dijo, acá el problema de Macri es que se metió con la comida de los argentinos, esto no va a durar mucho. Y yo creo que tuvo razón en eso, es decir, porque hay un punto en donde, bueno, esto es la pirámide de Maslow, las necesidades básicas son satisfechas. Te tocan la comida y ahí saltá, dejémonos de joder. Exactamente. Todo tiene un Yo me límite. acuerdo que lo dijo y lo he dicho varias veces. Cuando se mezcla con la comida, la gente a la larga salta y tiene razón. Es lo mismo eso es como actúa un animal. El animal mira primero la comida. Entonces, si vos le sacás la comida, vos no tenés para darle de comer a tus hijos, vos salís a matar a alguien. Vos te vas a querer comer lo primero que encuentres. Pero es la tragedia de los Andes. Exacto. Este año también se caracterizó, como el anterior, por los viajes terapéuticos de Milei. ¿Qué me puedes decir de los viajes? Y bueno, forman parte del personaje bizarro. Y mira, yo creo que todo tiene una misma matriz.
medio que como le perdonás una, entonces le perdonás otra. El día que le dejes de perdonar la principal, ahí se le van a caer todas las máscaras. Porque el que no lo ve bajo la lógica del hipnotismo, ve a un personaje absurdamente bizarro. Lo que hizo en Oslo, disfrazado de pordiosero, porque viste ahí, hasta te diría, sí, el símbolo de YPF, está bien, entendemos la metáfora, pero era necesario llevarlo a los extremos. Y además, hasta un operario de YPF tiene mejor presencia y más digna que un payaso. Yo creo que fue payasesco. Y bueno, y después los viajes a Estados Unidos. A mí me parece que uno lo que nunca puede perder es el mínimo decoro y bueno, lo que hace que una persona sea respetable. Vos podés plegarte al interés del otro por conveniencia, por fanatismo, pero lo que no podés ser es un chupamedias de barrio. Bueno, él arrancó el año en Davos, condenando al matrimonio igualitario, tratando a los que son padres de pervertidos. Casualmente en ese mismo lugar, durante la conferencia, estaba Scott Bessent, que está casado y tienen un hijo con su marido, y se levantó cuando era evidente que le desagradaba el discurso y se fue. Fue ese mismo tipo el que le termina salvando el gobierno un par de meses después. Y mismo en Mar-a-Lago, en los últimos viajes, no lo quisieron recibir porque venían de el primer encuentro, que se fue maquillado como el Guasón, no sé si se acuerdan. Sí, claro, sí. Que después lo recibieron en la Casa Blanca, que les pareció tan importante lo que dijo que no tenían puesto los traductores. Le dijeron, bueno, si alguien necesita traducción, pero para mí es suficiente, dijo Trump. Es la única oficial. Y la única oficial. Fue la única oficial. En la única oficial dijeron, no te quiero escuchar. Sí, ¿qué más que bueno, es patético. Mira, a mí estas idolatrías absurdas me hacen acordar, en psicología también hay tribus y grietas, y están los lacanianos, que son fanáticos de Lacan. Y había un profe que era muy bueno, y era un lacaniano, pero que lo admiraba tanto que cuando lo conoció se arrodilló. Dijo, bueno, me arrodillo ante el saber intelectual, no sé qué. Bueno, Milei no se arrodilló porque, bueno, ya eso era de mal gusto. Pero toda la puesta en escena era la de arrodillarse. Era esa admiración. Bueno, el amor es ciego, ¿viste? Bueno, en el barrio decimos chupamedia. Sí. Pero no estamos hablando del mismo personaje que llegó tarde a la despedida del Papa Francisco por haberle hecho el circo a su ídolo, el español, Huerta de Soto. Sí, claro. Y vos decís, che, ¿y tu rol como presidente? Que acaba de fallecer alguien que para Argentina probablemente sea el argentino más importante de la historia. Él tenía que estar, pero primero. Sin embargo, llegó tarde porque se quedó boludeando acá con su tribu, porque obviamente eso significaba no solamente rendirle pleitesía a su ídolo, sino también para que a él lo aplaudieran. Y finalmente acabó haciendo un papelón que para nosotros como argentinos es histórico. Y sí, volvemos de nuevo al principio de ¿y por qué la sociedad argentina perdona lo imperdonable? Hablando de lo del ¿cómo es el libro que recomendó el otro día? El que le regaló a los ministros. Sí, pero ¿cómo es defendiendo lo indefendible. Defendiendo lo indefendible. Bueno, perdonando lo imperdonable y defendiendo lo indefendible. Ahora, bueno, ¿qué cabeza tiene porque él se para desde un lugar donde dice, yo sé más que todos ustedes, le dice a sus ministros, les regala ese libro hablando de posturas que son tremendas, porque él en el fondo está justificando una serie de delitos que nosotros como sociedad ya decidimos que no tienen nada que ver con nosotros, los desterramos, y sin embargo él lo reflota, muy parecido al discurso de el tráfico de órganos, la venta de niños, que él decía que como sociedad no estábamos preparados.
Bueno, pero también no todo eso, a ver, todo eso él lo piensa y él lo dijo. Pero después el libro también está a favor del aborto, que él no está a favor del aborto. Entonces, hagan todo esto, pero yo, ¿cómo que me quedo ahí? ¿Estoy o no estoy? Es porque ¿Él lo leyó realmente al libro o le contaron que era? Y bueno, es que yo, vamos a decirlo en estos términos, yo creo que tiene un gran quilombo en la cabeza y en el fondo lo que suele ocurrir con las sociedades, que alguien que no está en el lugar del poder y tiene ese quilombo en la cabeza, y este tiene un quilombo en la cabeza, sigamos. Ahora, cuando alguien está en el poder, tenés la tentación de querer explicar lo que no tiene explicación, porque Milei, yo siempre lo digo, es un malentendido de la historia y fundamentalmente es un malentendido con la sociedad. Es un error de la historia y un malentendido en la sociedad. es muy buena definición. Bueno, gracias. Otro de los temas fue la causa Libra. Casualmente en el Día de los Enamorados nos sorprendimos todos con un posteo que nos llevaba a un enlace que solamente él había sido el primero en postearlo, porque fuera de Javier Milei nadie tenía acceso, y nos encontramos que ¿a cuántos acostaron? Solamente 114, 124, no, unos 114.000 personas. 114.000 personas. Con un quebranto de arriba de $200 millones. Sí. Y bueno, ¿cómo defender lo indefendible? Y sin embargo, cara de piedra. Porque, a ver, en el barrio diría, bueno, hermano, o sos boludo o sos cómplice. Probablemente las dos cosas. Pero no te podés hacer... Bueno, a mí, porque Milei tiene un estilo de razonamiento, me hace acordar a los chicos. ¿Viste cuando los chicos se joden y entonces uno lo molesta al otro, así que le pasa la mano y le pasa la mano por la cara y el otro dice, no me molesté, no, yo no te toqué a vos, toqué el aire. Ah, no, yo no hice nada, yo no fui. Lo que pasa es que la gente en su libertad puede elegir... No podés decir claro, eso. pero está bien, pero el los que lo hicieron se quedaron con el 80% de las monedas, la quedaron como stock y se deshicieron de ellas en 10 horas. Pero cuando pegó la subida. Pero además ahí hay algo, bueno, este es un contrafáctico, un experimento mental, como quieran llamarlo, pero valedero al fin. Si Milei no hubiese mandado el tuit que mandó, eso no habría pasado. No, entonces, pero aparte es el factor, sí. ¿Viste cuál es en términos aristotélicos, cuál es la causa eficiente? Y en términos jurídicos, ¿cuál es el, no sé, el móvil, el que no, bueno, no, el móvil no, el partícipe necesario, creo que se llama así. Bueno, sí. El labón causal necesario para que se consume leche. Pero pará, no es la primera vez, es la tercera vez que lo hace. Es la tercera vez. Pero perdón, Coinex fue la primera. Cositorto, ¿no era? Claro, la segunda fue con Cositorto, que fue con el otro, no me sale ahora el nombre de la otra moneda, que en 15 días se cayó. Coinex, que fue otra estafa, y él estuvo en las tres. Con la misma gente encima. Y además, cuando uno se corre un poquito y dice, ¿cuál es el móvil de Milei? ¿Y qué quiere ganar guita? Y sí, quiere hacer un negocio, hermano. Y está procesado en España por estafa con criptomonedas. Y es asesor presidencial, porque tiene además un contrato. Sí. Entonces, ¿cuál es la duda que tenemos dando vuelta acá? En este punto tenemos que tener ya recontraclaro que, como bien dijo Carrió en su momento, estamos hablando de él y de la hermana, que son dos marginales. Son dos tipos que encontraron la oportunidad, que una se dedicaba a ser pastelera, el otro a pulular de medio en medio, siendo empleado de Ornequian. Vieron que se abrió la puerta y dijeron, esto es la nuestra, porque si no nos explica todo lo que tiene que ver después con Andis, el 3% y toda esta historia, pero es la ventana a lo que es esa familia o esos hermanos. Sí, además es una reflexión ya más, yo te diría hasta existencial, no será por la edad que uno tiene, pero yo creo que los argentinos no nos merecemos esto.
Un país donde hubo un Frondizi, donde hubo un Ilia, donde hubo un Favaloro, donde más allá de si me gusta o no me gusta, hubo un general Perón, que por lo menos un tipo serio. No podemos tener un payaso de presidente. Bueno, y encima que nos hacemos... Mira, perdóname, Disculpame. una frase de Borges sobre el teatro. ¿Qué es el teatro? El teatro es alguien que finge ser otro y un montón de gente que finge que se lo cree. sí. Y acá tenemos un loco y un montón de boludos que fingen que se lo creen. Desafortunada- Con perdón de mis compatriotas. Desafortunadamente nosotros no nos recuperamos más o lo suficiente del 2001. Pasado ese proceso terminamos en manos de un matrimonio disfuncional, con todo lo que se comentaba en su momento, con él que no solamente ha sido un gran corrupto como se probó con el tiempo, sino también esos comentarios de que andaba con efectivo y que parecía un ludópata en la forma en que se comportaba. Eso desencadenó que fuéramos a parar finalmente a su esposa, porque ese matrimonio terminó de manera trágica. Ella, la viuda, irresponsablemente puesta en el poder por los medios, como si se tratara de la muerte de Kennedy, la de su marido, porque la viuda iba a ser buena. La viuda nos llevó a un proceso de chavización acelerado, porque fue por la reforma judicial, fue por la reforma de los medios. Obviamente se metió no solamente en la libertad de pensar de la gente, sino también en su bolsillo. Tuvo que salir la población a la calle para frenarlos. Desembocó en un gobierno de amigos del colegio, de un tipo que ahora está difundiendo el libro de la vida del padre, donde nos está mostrando lo herido que estaba y que mucho tuvo que ver su presidencia, porque él destaca que se enojó con el padre porque prefería a la Cámpora antes que a su propio hijo. Terminamos en las manos de un tipo inventado por Cristina que evidentemente llegó a Olivos, prendió el Tinder, abrió el frigobar y siguió en el poder de esa manera hasta que lo reemplaza Sergio Massa en los hechos, y acabamos finalmente, porque toda la población enojada por lo que nos venía pasando, haciendo referencia a lo que nos merecemos, en las manos de un tipo aniquilado mentalmente. Bueno. Y que, como dijiste, la población fingió demencia para apoyar a un tipo que evidentemente mintió desde el primer momento, que no reunía ni las condiciones ni psicológicas, ni intelectuales, ni siquiera de aspecto físico, digo aspecto sobre cómo se presentaba, hasta por aseo personal lo digo, y que es obvio que nos íbamos a chocar de la manera que nos estamos chocando. No hay nada que descubrir. El tema es, ¿estamos preparados para la Argentina que viene? Bueno, esa es la pregunta más importante. Mira, yo no sé si estamos preparados o no, pero lo que sí creo que lo que pasó en octubre, en la elección de octubre, que yo creo que ahí ganó el miedo, una parte sí puede ser el miedo Cuca, eso puede ser, pero a mí me parece que había un miedo más ancestral, que era el miedo al 2001. Y Sí. si este cae y tenemos otro 2001, yo creo que, viste, uno es como los procesos de duelo cuando te vas haciendo a la idea, cuando tenés un familiar enfermo que, bueno, sabes que tiene poca chance, uno va haciendo el duelo por anticipado. Uh-huh. Yo creo que los argentinos, ese momento, el octubre, fue un momento de ¿cómo es que no me sale la palabra? Bueno, un punto de inflexión. Y ahora no hay una segunda oportunidad para mí. No hay una segunda oportunidad para la duda. Porque yo creo que hoy la sociedad está igual que estaba con Milei. En el 2023 yo me acuerdo que tomo un taxi y el tipo me dice, pibe joven, qué loco no, que yo no lo voto. Bueno, empieza a hablar y al final me termina diciendo, y bueno, más si por ahí igual lo voto y que se pudra todo y que sea lo que Dios quiera. Bueno, esa es la expresión de, bueno, ya no tenemos nada más que perder, esto no va, que venga cualquier cosa. Yo creo que la Argentina hoy, la sociedad argentina está más en eso que en lo que estuvo en octubre. Yo creo que no le vuelve a dar el cheque en blanco. Ahora, por supuesto, ahí está la habilidad de la oposición
y bueno, y la oposición está muy flojita de ideas, de papeles y de liderazgo. No hay nadie enfrente, si no es él, ¿quién es? Decía la gente. Bueno, acá hay dos, Bueno, eso es otro tema. Acá hay dos. Bueno, por eso, ¿cuál es el espacio? El espacio es que queremos nosotros generar gente que pueda llegar y que podamos tener otra cosa, pensar diferente, porque lo que hemos visto hasta ahora que vienen son más de lo mismo. Mira, yo creo que sí, y yo creo que así como fue un error seguir hablando eternamente del kirchnerismo porque seguías alimentando al monstruo y al fantasma, yo creo que hay que bajar también los decibeles en que Milei es el leitmotiv de lo que se habla. Hay que cambiar de conversación, hay que crear nuevas categorías de pensamiento, hay que hablar de otras cosas, hay que ilusionar por otros lados, cada uno con lo que tenga. Yo voy con el tema del desarrollismo inteligente, para mí es lo que necesita hoy el país. Se puede discutir o no, lo podemos desarrollar o no, pero no importa, es anecdótico, es una idea nueva. Para mí tenemos que plantear ideas nuevas y defenderlas e instalarlas. Yo creo que si seguimos con la diatriba contra Milei, que tenemos muchas razones para seguirla, me parece que no es un buen camino. Yo creo que no hay que darle más bola, es una causa perdida, se cae solo y hay que pensar una idea alternativa, una que no puedan decir, pero no quiero volver a eso porque es el pasado. Sí, pero esto de lo que yo te estoy hablando es el futuro. Así que lo invito a Nazareno. Hay que crear una nueva esperanza. Que tiene ideas, porque Nazareno tiene ideas, lo hemos... ¿Te acordás, Nazareno, cuando acá hay propuestas presidenciales? 2023, lo hicimos. Y había propuestas presidenciales, yo creo que hay que... Los que tenemos ideas para transmitir a la sociedad, no tenemos que andar con tantas vueltas, tenemos que invertir la ecuación. El 60% del tiempo a nuestras nuevas ideas y el 40% a criticarlo a Milei, que además es muy fácil, porque hace agua por todos lados. No, Sí. El desafío que tenemos ahora, que tal vez sea el más importante, es la barrera que nos están generando muchos de los medios tradicionales para contarle a la gente qué es lo que realmente pensamos, cuál es nuestro plan de gobierno, cuál es la visión que tenemos de Argentina, porque finalmente, como ha pasado en los últimos días, el gobierno no tiene agenda, ergo se van a una pelea de box, a transmitir una pelea de box entre dos periodistas. Entonces, si no comunica el oficialismo, saltan inmediatamente a distraer con boludeces. Che, estamos en un momento que es realmente grave, porque no sabemos si en el verano vamos a tener un quilombazo como el 2012 cuando explotó en Villa Gobernador Galvez. Porque el tema alimentario está en un momento crítico, porque ya está probado que no se vende comida, porque los supermercados tienen stock de mercadería para tirar, ya estamos cerca de los vencimientos. Entonces, ¿cuál es el rol que van a tener los comunicadores a partir de ahora que estamos en una situación muy cercana al 2001? Porque también hay que decirlo, como decías vos recién, Federico, no quiero hacer tal cosa porque a ver si viene el 2001. Ok, pero si no te pones los pantalones largos, el 2001 viene igual. Por supuesto, entonces a mí me parece que el desafío yo te diría, está la oposición tradicional y las nuevas oposiciones. Las nuevas oposiciones son los que todavía no somos conocidos, pero entendemos que tenemos algo que decir. Y yo siempre recuerdo de un director mío del CONICET que me decía, pero Federico, escúcheme, le voy a dar un consejo. Usted sabe, da muchas vueltas. Usted si tiene algo que decir, va y lo dice y se deja de joder. Yo creo que tenemos que hacer eso, Nazareno. Hay que hacer eso, hay que salir a pelear la diferencia. Con un nuevo concepto y no enredarnos, pues siempre quedamos enredados en debates absurdos como cucas y libertarios o estatismo versus libertarianismo. No, me parece que hay que tener un concepto nuevo, explicarlo bien, ser didácticos. Yo creo que la gente, viste cuando dicen, no, lo que pasa es que la gente es la gente quiere vivir bien y quiere comer. La gente quiere, pero ¿y si uno transmite algo que tiene
algún valor intelectual, pero lo sabe transmitir y la gente te va a dar bola. Porque además te va a dar bola porque está desesperada, porque está esperando que alguien le diga algo. Es como las relaciones de pareja, ¿viste? Cuando las chicas dicen que no hay nadie, que no hay, ¿viste? Que ahora, no sé, decían no hay hombre, no hay. Sí, pará, no, siempre hay. Lo que pasa es que hay que saber buscar la oportunidad. Hay que. Mira, yo siempre uso esta metáfora, la metáfora de el baile de mira, yo de qué época soy, ¿viste? Soy de la época que hasta que, ¿viste? Había como un clima que hay que empezar a bailar y nadie se animaba. Hasta que se animaba uno y se animaban todos. Hay que salir a la cancha y tener el hambre de gloria y decir lo que uno tiene que decir. Y no hay que perder tiempo con Milei, así de simple. Yo creo, obviamente, no es que no hay que hablar ni no hay que cuestionar todo lo que es cuestionable, porque eso es una función básica de cualquiera que sea opositor, pero también hay que dedicarle tiempo a cuál es mi propuesta. Me acuerdo cuando estudié marketing, lo primero que te decían, bueno, lo básico es cuál es la proposición de compra, es decir, ¿por qué me vas a comprar? Y tenés que explicarlo, y ahí sí tiene que haber algo de la lógica de la promesa, en el buen sentido de la palabra. ¿Cuándo empezamos? No ha ido y ya tenemos que largar. Ya empezamos. A ver, la única barrera que tenemos hoy, que es un poco de sentido común y que en algún momento se va a caer, es por un lado la prensa tradicional y sobre todo los que están dentro de la lista de YPF, que ya se sabe quiénes son, porque van y fingen después que se hacen los enojados con el gobierno uno y que por ahí uno se pelea un poquito más con Milei que el otro, pero que en general no hacen repreguntas. Por otro lado, los empresarios de Círculo Rojo, que hay algunos que están hechos pelota, están perdiendo las empresas y sin embargo no reaccionan. Y vos hablas con sus colegas y dicen, che, a mí me va mal, y aquel que le va mal también no quiere reaccionar, no sabe, no entiende qué es lo que pasa, que acompañan todos al abismo. Y finalmente, los políticos de siempre, que son un par, que decís, che, aflojá, tu tiempo ya pasó, tiene que venir nueva gente. Y estos tipos van, insisten, una sale al balcón y el otro inventa un pastor. Córtela, porque hay gente con capacidad, como está visto, que tiene las condiciones para dirigir el país, pero no son ni los que te inventan a último minuto, ni los que la gente ya les dijo que no los quiere. Y como te decía recién, el periodismo tiene que empezar a ser periodismo, dejar de ser dependientes del Estado, darle la oportunidad a gente que les permita vivir del sector privado, no del sector público, porque si no siempre van a ser esclavos del gobierno de turno. Y a los grandes empresarios argentinos, che, si le pusieron todas las fichas a este tipo que no cubre ninguna de los requisitos para ser presidente, empiecen a mirar para los que tienen condiciones para hacerles ganar plata a ustedes. Pero si no nos despertamos. Por supuesto, además respecto al rol del periodismo, yo lo que no entiendo son esos periodistas que algunos son de mi edad, que se hacen los pendejos. Es decir, es como que se olvidaron del oficio del periodismo, que es el arte de preguntar y repreguntar. A ver, quiero saber de qué a ver, Nazareno, contame de qué se trata lo tuyo. No, están coqueteando con ser el nuevo streamer que te hace bueno, que te dice las cosas en el lenguaje efectistas y que habla para los jóvenes que son los quilomberos de mi 5º año nacional. Bueno, uno lo puede entender en los pibes jóvenes, pero en los periodistas adultos no se entiende. Y yo creo que lo que perdieron es el hábito de la pregunta. Y además yo creo que hay un trasfondo que tiene que ver con los tiempos modernos, es esa boludez de que si hablamos de algo serio la gente se aburre. Pero ¿de dónde sacaron semejante huevada? Si hablamos de algo serio y lo hablamos bien, la gente se va a enganchar, porque la gente también quiere escuchar propuestas serias. Es que probablemente conversaciones serias. Probablemente lo serio expone al tipo incapaz que estás bancando porque hay un organismo del Estado o hay una empresa del Estado que les está pagando el sueldo
en negro. Esa es la realidad. Yo Por creo- eso no preguntan y no hablan de cosas serias. Yo creo que lo que cambió, porque ha habido cambios y muy profundos en la sociedad, lo que cambió hoy que la sociedad está indignada, entonces la indignación genera que te escuchen. Ahora, el problema es el contenido después. Entonces, son dos cosas diferentes. Una forma es cómo me hago escuchar y después lo que digo. Si yo me hago escuchar, pero después no tengo nada, no voy a dar nombres, termino en la nada. El tema es, hay que buscar la forma que les gusta escuchar, cómo ellos prestan atención y después ponerle algo que tengo para decirles. Porque si no lo tengo para decirlo, termina en la nada. Termina en una propuesta nada más vacía. Pero por supuesto, mira, yo te voy a poner un ejemplo que es de estos días, de hace una semana y todavía hay eclosión, que es el fenómeno de Dante Gebel. Bueno, yo no voy a discutir si Dante Gebel sería un buen presidente o no, la verdad no sé, pero todo puede ser, como decía Borges, hasta podría existir la Santísima Trinidad, ¿no? Bueno, quizás pueda ser. Ahora, lo que sí que no sabemos. Y además, lo único concreto que tenemos es que en un reportaje Pergolini no descartó que puede hacer. Habría dado... Bueno, ahora, ríos de palabras y de tinta explicando... Sobre la nada misma. Sobre la nada. Ahora, después hay otros, Nazareno, yo y otros, que decimos, sí, yo tengo un proyecto, no me preguntan. Es como Nazareno dice que tiene un proyecto y yo en lugar de preguntarle a Nazareno que dice que tiene un proyecto y que si le pregunto me va a responder, yo hablo de Dante Gebel que otro supone que no sé qué cosa y me voy a la estratosfera de sí, porque si el evangelismo sí o no, porque es la nada misma, es discursiar sobre la nada. Ahora, vos estás discursando sobre la nada, pero enfocado hacia alguien que tiene, si quiere hacer algo, tiene dinero para gastar. Entonces, mirá, yo hablo bien de vos, dame pauta. Y bueno, claro, se nos da puntada termina sin hilo. el programa. Así estuvo demasiado entretenido, no nos dimos cuenta del horario. La realidad, bueno, ha sido un excelente programa, el último programa del año. Un privilegio tenerte acá, esperemos que vengas un más seguido. Sí. Bueno, con mucho gusto, el programa tuvo contenido y pasión. Sí. Así que bueno, vamos cerrando este déjà vu que fue el 2025. Exactamente. Bueno, feliz año nuevo y damos gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Saludos a todos. Feliz.